Shalom, la paz inigualable del Padre Eterno ocupe por completo sus almas y corazones. Soy Javier Bacallado, bienvenidos a Bexayit Ministry, Ministerios Casa Olivo, Ministerio del Padre Eterno para las familias del pueblo del Creador. Estaremos compartiendo la bendición del estudio de una porción de las Santas Escrituras, una parashat, como se dice en hebreo. Estamos estudiando el segundo libro de nuestras Biblias, el libro de Éxodo, en hebreo, Shemot, nombres. Libro donde el Creador revela la importancia de los nombres, la relevancia y propósito del Creador en cada nombre. Como dice el Salmo 147, el Creador tiene en cuenta cada una de las estrellas y a todas ellas les ha dado nombres, Shemot. Así como le dio nombre a Abraham, lo cual significa Padre excelso, Padre destacado. Y le cambió el nombre por Abraham, Padre de multitudes, de quien en sus generaciones estaría la simiente del pueblo del Creador. Igualmente lo hizo con Jacob, ese nieto de Abraham, a quien le cambiaría el nombre por Israel, nombre hebreo que significa quien lucha junto al Creador y prevalece en victoria, prevalece en bendición. El mismo nombre le colocaría a su pueblo, al pueblo del Creador, Israel. En este precioso libro de nuestras Biblias disfrutaremos de la revelación del plan perfecto del Creador, como de las generaciones de Abraham, de su hijo Israel, cómo a través de esa simiente se darían 12 hijos que servirían como base para el pueblo del Creador. Cómo a través de uno de esos hijos, hijos de Israel, haría una autoridad suprema en Egipto con la gracia del Creador para poder brindar alimentos a su familia y a multitud de naciones. En tiempo de carestías, de escasez sobre toda la tierra. ¿Cómo estaría al servicio de un imperio junto a una multitud de naciones? Esa simiente del pueblo del Creador, esa descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, por 430 años, para ser testigos del amor, compasión, misericordia y justicia, además de la fuerza y poder del Supremo Todopoderoso de los hebreos. Esta palabra significa los que cruzan de ese mundo de oscuridad, de ese mundo de tiniebla, a la luz que solamente nos puede proveer el Creador, ese Creador de todo lo visible e invisible. ¿Cómo los dirigiría con su instrucción, esa palabra hebrea que significa Torah, a salir de esa tierra sumergida en el paganismo, en el culto, en idolatrías, a múltiples deidades, para convertirlos a todos ellos en hebreos, esas personas que con disposición se sujetan a la instrucción del Creador y pasan de las tinieblas, del paganismo, de la idolatría, de cultos y tradiciones, al espacio de bendición que nos brinda el Creador y hacernos partes de un solo pueblo, descendientes directos de esa simiente de Abraham, de Isaac y Jacob, y a todos los extranjeros que estaban invitados a reconocer la autoridad suprema del Todopoderoso y cada una de sus instrucciones. Ahora, todos parten de un solo pueblo, el pueblo del Creador, con una sola ley y reconociéndonos como un solo pueblo, el pueblo de Israel. Ese es el Shem que nos ha dado el Creador, el nombre que nos ha dado el Creador. Este precioso libro nos permite disfrutar de esas revelaciones del Creador, cómo se manifiesta ante Moisés y le revela su nombre. Ese nombre que vemos reseñado en el capítulo 3, versículo 15, el nombre, Hashem, como se dice en hebreo. Un nombre que sería para recordar por todas las generaciones, un nombre para siempre. Eye Asher Eye,
yo soy el que soy, Hashem, el nombre, con el cual presentaría el Creador Todopoderoso a toda la existencia su máximo poder y fuerza absoluta. Esta preciosa porción de las Santas Escrituras a disfrutar, a estudiar, inicia en el capítulo 10, versículo 1 de este precioso libro de Éxodo y concluye en el capítulo 13, versículo 16. Y lleva por nombre en hebreo Bo, lo cual significa ven, acompáñame, vamos juntos. ¿Vamos juntos a dónde? Bo, ven, vamos juntos al faraón. Esa invitación que le hace el Creador a Moisés, una invitación como de un padre a un hijo, del Todopoderoso, para acompañarlo a la presencia del faraón, esa figura hostil representada a través del faraón, para conversar. Y le dice de alguna manera, no temas, que tú estás acompañado de tu Padre, estás acompañado del Todopoderoso. Ante la presencia de ese faraón, el faraón representa sin duda alguna esa persona necia, irreverente, irrespetuosa, terca, obstinada, la cual no entiende de razones ni de lógica, que está, como dice la definición de esa palabra necio, contra toda prueba irrefutable. Eso es lo que es una persona necia, una persona que tú le muestras las pruebas, las cuales no pueden ser cuestionadas, y sin embargo sostiene y mantiene su postura. Esa persona que ignora y va en vía opuesta a toda la instrucción del Creador. Ese faraón representa sin duda alguna esas personas que se le muestran todo cuanto el Creador ha sustentado en sus santas escrituras y se mantienen con posiciones absurdas, sin sentido. Esas personas que desatienden cada instrucción, como se dice en hebreo, Torah del Creador. La porción de estudio anterior a esta porción, Vaerá y Aparecí, nos muestra cómo el Creador se revela ante esta persona necia y obstinada, ante el faraón, y cómo se muestra como ese Creador todopoderoso, tanto al faraón como a todos sus seguidores, y muestra su poder con 7 eventos, 7 sucesos, los cuales son referidos en nuestras Santas Escrituras como 7 plagas. Tratando de persuadir sin duda alguna esa necedad, esa irreverencia de este tipo de personalidad, la cual está representada por esta figura del faraón. Como esta persona se niega a obedecer la instrucción del Creador, la Torah, como se dice en hebreo, y se le da una tras otra oportunidad, siendo el Creador compasivo y misericordioso, pudiendo él tomar la decisión inicialmente de hacerse completa su voluntad con su fuerza y su poder. Sin embargo, da 7 oportunidades a través de cada uno de estos eventos para que el faraón recapacite, cosa que no hace. Este faraón y sus seguidores se niegan a atender las instrucciones del Creador. El Creador manifiesta en estas 7 oportunidades su presencia de una forma sobrenatural. Primeramente, convierte todas las aguas del río Nilo en sangre por 7 días. El río Nilo representaba una deidad para estas personas, representaba una fuente de vida. Sus hechiceros, lo que sería equivalente a los brujos, manifiestan hacer lo mismo, por supuesto, en una menor escala, lo cual hace que el faraón, sin duda alguna, y sus servidores subestimen lo que está sucediendo. El Creador muestra en una segunda oportunidad un espacio de acumulación de ranas, una saturación en todos sus espacios de ranas, de este animal, el cual era otra deidad para estas personas, las cuales de una forma inevitable para poderse desplazar, en muchas de ellas eran aplastadas.
lo cual los hechiceros, los brujos, también podían ser a menor escala. Pero esta tercera oportunidad, como dicen, a la tercera es la vencida, no podrían imitar lo que el Creador iba a presentar. Los brujos se venían limitados, sin duda alguna, cuando el Creador les envía una plaga de piojos, saturándolos de piojos, donde estos hechiceros, estos brujos se declaran incapaces, considerando, sin duda alguna, el gran poder del Todopoderoso de los hebreos. Cada manifestación del Supremo llevaba su compasión y su misericordia, buscando que el faraón, esa personalidad obstinada, hostil, recapacitara de esa postura de desobediencia. Pero en cada una de ellas, el Creador permitía que esta persona aferrada a esa postura endureciera su corazón con sus decisiones. Aumenta su necedad, su postura terca e irreverente, y el Creador le advierte que ese corazón duro tendrá nefastas consecuencias a lamentar. Todo cuanto suceda a través de cada presentación y cada oportunidad que le da el Creador para retractarse y atender la instrucción de liberar a su pueblo para rendirle ofrenda, no será sino un espacio donde el Creador se glorifique con su poder supremo. Se presenta una cuarta oportunidad con un evento el cual reseñan las Santas Escrituras como un evento donde se presentan animales dañinos, lo cual nuestras Biblias refieren como bestias salvajes, lo cual presumimos pueden ser serpientes, escorpiones, ratones, insectos, lo cual toma todos los espacios de esa tierra. Sigue el faraón con esa postura terca, se presenta una epidemia sobre su ganado. Es importante destacar que todo esto solo le sucedía al faraón y a sus seguidores, que todo el pueblo del Creador era resguardado y protegido en la instrucción del Creador. Estaban todos apartados, como lo refiere este término de santo, por eso es lo que es santidad, estar apartado en una tierra la cual tenía el nombre de Gosén, donde el Creador les protegía de todos estos males con que estaba azotando esta tierra de Egipto. Se presenta una sexta plaga, la de las llagas, unas úlceras que se le presentan a todas estas personas y al faraón, que están renuentes a obedecer la instrucción del Creador. Los hechiceros, esos brujos del faraón, le piden al faraón atienda la instrucción del Creador Todopoderoso. Ya comienzan a reconocer el poder supremo del Creador sobre todo Egipto y le piden al faraón desista de esa postura necia. Es cuando se presenta esta séptima plaga, donde el Creador Todopoderoso le hace saber al faraón y a sus servidores que él pudo haber acabado desde el primer momento con su existencia, con una epidemia, como lo hemos registrado en el libro de Éxodo, capítulo 9, versículo 14. Qué importante es esto. Porque aquí vemos cómo el Creador le hace saber, tanto al faraón como a sus servidores, a sus seguidores, que él pudo haber tomado esa decisión desde un primer momento y acabarlo con una epidemia, que sin embargo el Creador es compasivo y misericordioso y les da hasta 7 oportunidades en este primer momento para que se arrepientan y atiendan la instrucción, la Torá del Creador. Les hace saber tanto al faraón como a todos sus súbditos, a todos sus servidores, que esa postura rebelde simplemente enaltecería el poder sobre la tierra del Creador. Le ordena protegerse y proteger a todos sus seguidores y sus rebaños, sus ganados, en sus casas, pues haría descender del cielo granizo y fuego,
con rayos y relámpagos, acabando con todo lo que no estuviera al resguardo de su instrucción, de su Torah. Enviaría hielo y fuego, ambos presentes para dar a conocer lo sobrenatural que era su presencia. Esto solamente lo podía hacer el Creador. Miren cómo de una manera va acabando con todas esas creencias, cultos y tradiciones sobre deidades que tenía este pueblo egipcio. Cómo les muestra que esto no es producto de una casualidad, que eran cosas sobrenaturales que solamente podían hacerse presentes a través de la mano de un todopoderoso, dando oportunidad a su arrepentimiento. El capítulo 9, versículo 20 nos indica, nos refiere, cómo los servidores del faraón, de alguna manera, hubieron parte de ellos que obedecieron la instrucción, la Torá del Creador. Y que solamente estos fueron los que se salvaguardaron, los que protegieron sus vidas a través de la obediencia a esta instrucción. Y aquí nos muestra el Creador que siempre hay espacio para el arrepentimiento, que estas personas que de alguna manera eran siervos del faraón, tomaron la decisión, viendo la manifestación permanente del poder del Creador, de seguir su instrucción. Y estas personas estuvieron salvaguardaron sus vidas. Eso está registrado en el capítulo 9, versículo 20, como también está registrado en el versículo siguiente, en el versículo 21, es decir, en el capítulo 9, versículo 21, que el que no puso, y así mismo lo dice, el que no puso la palabra, o sea, de Barín, del Creador, en su corazón, el que no atendió la orden, la instrucción, la Torah, como se dice en hebreo, del Creador, falleció. De tal manera que las Santas Escrituras siempre nos dejan una revelación, una evidencia importante de cómo hay espacio siempre para todas las personas que han estado en falta, completamente en oposición a la obediencia al Creador, cómo hay espacio para el arrepentimiento, seguir la instrucción y siempre estar bajo el cuidado y custodia del Creador. Que los que permanecen, insisten de una forma necia a desobedecer cada una de las instrucciones del Creador, lamentablemente están expuestos y se pueden hacer daño. En este momento es cuando el Creador pregunta al faraón hasta dónde está dispuesto a llegar con su conducta, con su desobediencia, con su obstinación y necedad. En este momento, todos sus seguidores se han dado cuenta de la soberanía y poder supremo sobre toda la creación del Todopoderoso de los hebreos. En este momento es donde inicia esta porción de estudio con el cual el Creador hoy nos bendice. Donde el Creador le ha pedido a Moisés dirigirse sin temor al faraón y a sus servidores con la autoridad que el Creador le ha dotado en su encomienda. Recordemos que Moisés es un hombre de 80 años de edad. Y el Creador le dice, ven, vayamos juntos, acompáñame a donde el faraón para insistir ahora en 3 oportunidades más a las 7 anteriores de dar la instrucción, la Torá del Creador al faraón y libere a su pueblo, le permita a su pueblo partir a ofrecer ese festín que el Creador estaba demandando. El Creador comunica al faraón a través de Moisés una octava plaga, la de langosta. La langosta es como un tipo de saltamonte, para que podamos hacer una idea, ¿no? Y que esta plaga cubriría toda visibilidad en las tierras de Egipto y que acabaría con todo lo que había quedado del granizo y del fuego que devastó sus tierras. Los seguidores del faraón suplicaron atender la instrucción del Todopoderoso, a lo cual convocan a Moisés para preguntarle cómo era eso que iba a ofrendar al Todopoderoso, que quién lo iba a acompañar, y Moisés fue muy claro. Le dijo al faraón
todos irán, incluso nos llevaremos todos nuestros rebaños y ganado para celebrar al Creador, como Él lo ha solicitado. Ante esta respuesta muy sincera de parte de Moisés, el faraón le indica que solo permitiría que ellos partieran con los ancianos y que él ya se había dado cuenta de las intenciones de esta petición, que su Todopoderoso les acompañaría cuando Él les permitiera ir, y los echó de su presencia. Entonces, el Creador envía sobre Egipto, sobre el faraón y sus servidores, esta plaga de langostas, de saltamontes, la cual terminó por devastar todo cuanto había quedado, ¿no? El faraón manifiesta después de este hecho un arrepentimiento y se lo hace saber a Moisés, que está arrepentido de su forma de actuar, y le ha solicitado a Moisés que interceda por él ante el Creador Todopoderoso, reconociendo en este momento el poder del Creador. Les pide que los libres de todo ese mal que hay sobre ellos. El capítulo 10, versículo 8 del libro de Éxodo nos hace referencia cómo Moisés ruega al Creador y el Todopoderoso retira esta plaga de langostas, de saltamontes, sobre el faraón y sobre de sus servidores. Pero el faraón mantiene su postura, cada vez más necia, cada vez más irreverente, y en ese momento Moisés se aparta y le manifiesta el Creador a Moisés que habrá un noveno evento, una presencia de una oscuridad absoluta sobre las tierras egipcias, y que lo comunique al faraón. Que en este espacio de oscuridad nadie, absolutamente nadie, podrá ni siquiera verse. Como lo indica el capítulo 10, versículo 23, refiere que solo habría luz en los hogares de las familias que sostenía el Creador. Esa luz que solamente la brinda el Todopoderoso a su pueblo, quien se sujeta fielmente a cada una de sus instrucciones, a su palabra, que sobre estos hogares solamente existiría esa luz que les daría esa presencia del Creador en cada uno de ellos. La postura del faraón sigue siendo esa postura necia e incluso insiste en no obedecer la instrucción del Creador. Coloca por encima de ella su manera y su voluntad y le hace saber a Moisés que puede dejarlo partir, pero sin sus rebaños. Moisés le responde que no solo saldría con los rebaños y con todo el pueblo del Creador, sino que además celebraría al Creador con ofrendas que llevaría por parte de cada uno de los egipcios, dejándole bien claro al faraón que no es su voluntad ni la forma en que él quiera manejar las instrucciones del Creador, que el Creador había sido claro y contundente en indicarle a Moisés que quería la presencia de su pueblo, de todo su pueblo. Nadie podía faltar a esta santa convocatoria, y que con ellos irían sus rebaños y su ganado. El faraón iracundo lo echa nuevamente, indicándole que esta sería la última vez que cederían, que en otra oportunidad acabaría con su vida. Moisés comunica al faraón lo que sería esta última oportunidad que le daba el Creador de obedecer su instrucción, su Torá, que enviaría la muerte sobre todo primogénito en su casa y en la casa de cada uno de sus servidores, incluso en sus animales. Que esa postura irreverente y desobediente solamente serviría para enaltecer el poder supremo del Creador, su majestuosidad sobre toda la existencia,
la gracia del Creador sobre su pueblo, sobre la fidelidad de su pueblo, el cual le era obediente a cada una de sus instrucciones. Indica el capítulo 11, versículos 7 al 8, que el faraón le suplicaría que se retirara, le suplicaría que partieran. El faraón recibe palabras de Moisés donde Moisés le dice, sea como tú has dicho, no volverás a ver mi rostro. El Creador instruye por medio de Moisés a su pueblo lo que se establecería como una instrucción del Creador en sus calendarios, el único calendario el cual está sujeto a la palabra del Creador. Establecería entonces el Creador lo que sería el primer día del primer mes y el primer año, los cuales iniciarían en la primavera, ese primer brote de la tierra, lo cual en hebreo se conoce como Aviv, lo cual quedaría claramente reseñado en el capítulo 13, versículo 4 de este hermosísimo libro de Éxodo, donde el Creador da referencia del nombre incluso que se le daría a los días, a los meses y a los años. Día 1, mes 1, año 1, Shemot. Esos serían los nombres dentro del calendario del Creador, no eso que ha establecido de alguna manera el Imperio Romano en su tiempo a través del emperador Julio y de alguna manera refrendado a través de las autoridades que manejaban todos estos temas de religión a través de esa figura que se hizo llamar, se autodenominó Papa, el cual llevaba el nombre de Gregorio, que lamentablemente es el sistema de calendario que nos rige hoy, dándonos una poca visibilidad de todas las santas convocatorias del Creador, pues no están dadas como los indicó el Todopoderoso en su nombre, día 1, día 2, día 3, y así sucesivamente, igualmente con los nombres de los meses, mes 1, mes 2, mes 3. El Creador dio indicaciones precisas a Moisés para contar a partir de ese momento el número de los días para el pueblo del Creador, de ese día primero del mes de Aviv, de la primavera. Y estableció que el día número 10 se tomaría un cordero macho sin defecto, lo que en hebreo se conoce como tamín, no mayor de un año, y que en el día 14 de este mes 1, de esta estación de Aviv de primavera, después de haberse asegurado que este cordero no tenía ningún defecto, se ofrendaría al Creador al atardecer, al caer la noche, colocando su sangre en los marcos de las puertas de los hogares del pueblo del Creador. Instrucciones específicas. Indicó cómo comer la carne de este cordero, que debía ser de una forma asada, con panes sin levadura, lo cual en hebreo se conoce como maxó, y acompañarlo de hierbas amargas. Eso es una instrucción del Creador, la cual veremos referida en el capítulo 12, versículo 8 de este precioso libro de Éxodo. Y nos sigue dando instrucciones específicas, lo cual nos hace entender que las instrucciones del Creador no son moldeables, son instrucciones eternas para siempre y perfectas, pues es la palabra del Creador. ¿Te atreverías a dudar de ello? Bueno, definitivamente eso es algo que debes pensártelo y de alguna manera preguntarte cómo desatender esas instrucciones del autor de este precioso libro. En él nos dice que no la comeremos parcialmente asada, ¿no? Que tiene que estar completamente asada, ni siquiera cocida en agua, como queriéndonos dar una clara reseña
de la forma en que este alimento debía ser tomado, únicamente asada en fuego. Y nos dice además que no debe sobrar nada de este alimento, de esta comida, de esta ofrenda, que todo sobrante deberá ser consumido por el fuego, que los deben comer con prontitud, que deben estar preparados, ya vestidos, alistados para salir deprisa de esa tierra de esclavitud, y que esa ofrenda será considerada a partir de ese momento como una ofrenda de Pesach. Esta palabra en hebreo significa salto, que es una ofrenda para el Creador. Ya veremos salto de qué. ¿A qué se está refiriendo el Creador con esta palabra Pesach? Y es que en esa noche el soberano del universo, el Creador Todopoderoso, colocaría muerte sobre todos los primogénitos de hombre y animales en este espacio del imperio egipcio, sobre todo aquellos lugares que no estuvieran cubiertos por la instrucción del Creador, es decir, por la sangre de ese cordero. Entonces, vemos ahí ese término de Pesach, cómo esta sangre de esta ofrenda, de este sacrificio, con estas instrucciones precisas y específicas del Creador, harían que esa muerte pasara por encima de esos hogares que eran fieles a la palabra, a la instrucción, a la Torá, como se dice en hebreo, del Creador. Ese término que es conocido en la Biblia como Pascua. Ese término significa Pesach. Solo los que le obedecieron, estos hogares que eran obedientes a las instrucciones del Creador, pasó por encima de ellos la muerte. Y aquí vemos algo hermosísimo que estaba ya proyectado en el tiempo. Y es con esa ofrenda de Pesach que hizo el Creador a través del Mesías. Cuando el Mesías entregó su vida para ser clavado en un madero, pagando todas nuestras faltas, liberándonos de esa esclavitud que vivíamos cuando vivíamos en el mundo, como a través de su muerte, de su sangre en ese madero, nos dio esa absolución, esa redención, pasando la muerte por encima de nuestros hogares, al guardar sin duda alguna esta fidelidad a cada una de las instrucciones del Creador. El Mesías ha comprado esa deuda a ese mundo del faraón, a ese mundo oscuro, a ese mundo de falta, de tropiezo, de desatinos. Él ha comprado, él es ahora el quien tiene esa deuda en sus manos. Ahora nosotros nos debemos a Él. ¿Cómo podemos retribuir de alguna manera ese hermoso gesto de comprar con su vida todas nuestras faltas? Con la obediencia. Y Él fue muy claro cuando manifestó que Él no venía a abolir ninguna de las leyes y las instrucciones indicadas por su Padre, por el Creador. Que Él vino a reconocerlas, a cumplirlas. Incluso nos dejó bien claro que el que enseñase esto sería considerado muy pequeño en el reino de su Padre, y quien se dedicara a enseñarlas con fidelidad, con muchísimo cuidado y respeto a cada una de ellas, sería considerado grande en el reino de su Padre, en el reino del Creador. El Creador, como nos dice, esta celebración la haría perpetua para siempre, esta celebración de Pesach, como quedaría registrado en el capítulo 12, versículo 14 del libro de Éxodo. Es una celebración perpetua por todas nuestras generaciones. Tú eres parte del pueblo del Creador, tú tienes la bendición de revivir este momento, de celebrar esta libertad, este momento hermoso donde el Creador pasó la muerte sobre nosotros
en obediencia y fidelidad a sus instrucciones. El capítulo 12, versículo 24, nos reseña que es un decreto del Creador por todas las generaciones, para recordar cómo el Creador Todopoderoso nos resguardó en todo momento, pasando la muerte por encima de los hogares del pueblo del Creador, que guardaron fielmente cada una de sus instrucciones, cómo su majestuoso poder nos sacó de esa tierra donde éramos esclavos, donde estábamos sometidos a costumbres y tradiciones. Sucedió tal cual como el Creador había indicado. El faraón, después de este evento, de esta 10ª oportunidad que se le había dado al faraón para arrepentirse y obedecer las instrucciones del Creador, le pide que se fueran, que se retiraran. Incluso solicitó la bendición del Todopoderoso, como quedaría reseñado en el capítulo 12, versículo 32 del libro de Éxodo. Todos los egipcios entregaron a los hogares del pueblo del Creador plata, oro y vestidos. Un reconocimiento que harían al poder supremo del Creador, del soberano, en esa gracia infinita del Creador. Estas personas que habían sido opresores del pueblo del Creador, de alguna manera estaban indemnizando al pueblo del Creador en este tiempo, en estos 430 años que habitaron en esas tierras. Emprendieron pues el viaje de esta liberación, como nos reseñan las Santas Escrituras, 600,000 hombres a pie, más los niños y con ellos una multitud mixta. Y aquí vemos claramente esta incorporación de todas estas naciones que se encontraban en ese momento sirviendo en este espacio de Egipto, que se habían ido y se habían incorporado a este territorio cuando hubo esa situación de hambruna, de escasez en toda la tierra. Estas personas terminaron ahí, igual que la simiente de Abraham, de Isaac y Jacob, buscando ese espacio para poder conseguir alimento. Eso era parte del plan hermosísimo y perfecto del Creador, para luego integrar a toda esa descendencia directa de Abraham, Isaac y Jacob, a toda esta multitud de naciones, y hacer de todos ellos una gran nación. Salieron todos de Egipto, como lo había ya predicho el Creador, bajo las instrucciones del Creador, siendo un solo pueblo, con un solo soberano y bajo sus instrucciones, como quedaría registrado en el capítulo 12, versículo 49 del libro de Éxodo. Ordenó el Creador entonces a Moisés que indicara a su pueblo esta instrucción, que ahora eran un pueblo, que estaban bajo la ley del Creador, que esta ley debería estar siempre en su mano, en su brazo y entre sus ojos, para que estuviera a su vista y en sus labios y en su boca, para que nunca olvidaran cómo el Creador les mantuvo a salvo y los sacó con fuerza y poder de esas tierras de oscuridad, donde eran prisioneros, eran esclavos. Y así concluye esta hermosa porción. ¿Qué nos regala esta hermosa porción con la cual el Creador nos ha bendecido? Primeramente, el ejemplo de ese hombre con sus limitaciones, con 80 años de edad, al igual que Abraham, que tenía 75 años, y recibió con obediencia, con emoción, esa invitación del Creador a seguir su instrucción. A Abraham a seguirlo sin saber a dónde iba, con 75 años de edad. Y a Moisés a ser ese instrumento idóneo, perfecto, que sostendría
cada instrucción del Creador para hacerla llegar a esa persona necia que era el faraón, para darle libertad y dirigir a su pueblo a la tierra prometida. Qué hermosísimo ejemplo. 75 años tenía Abraham y aquí Moisés nos muestra que 80 años de edad nunca es tarde para atender la voluntad del Creador y seguir sus instrucciones con emoción y amor, que lo que hace falta es un corazón dispuesto. Esta hermosa palabra en hebreo la acompañamos de esa confianza que debemos tener al contar siempre con la compañía del Creador, al hacernos a su palabra con fidelidad, a su instrucción, y como nos dice el Creador, que tengamos esa certeza de que Él nos dice, ven, acompáñame, ya yo estoy ahí, porque esa es la voz o la palabra que hace ver esa diferencia. Una cosa es ve y una cosa es ven. Ven es una persona que te va a acompañar, o una persona que incluso es una expresión que nos hace saber que esa persona ya está ahí. Así nos dice el Creador, yo estoy delante de ti en todas las situaciones, ya yo me encuentro delante de cualquier prueba para que tú nunca dudes, te aferres a mi palabra, a mi luz y a mi dirección. Yo estoy ahí, ven, yo te estoy acompañando. Este es uno de los regalos también hermosísimos que nos da esta porción de estudio. También nos regala cómo el Creador nos muestra su misericordia y amor para todos esos corazones como los de Faraón. Cómo dio al Faraón ese corazón necio y reverente que no quería seguir las instrucciones del Creador. Le dio hasta 10 oportunidades. Ahí vemos la compasión, la misericordia, pero también vemos la justicia, como la necedad a no hacernos a la palabra, a querer darle una interpretación que no es la única. Esto no necesita ser interpretado, señores. Las Santas Escrituras son completamente claras. Cómo esa necedad puede opacar un corazón, que esa necedad puede llegar un momento que nos divorcie, que nos distancie de la presencia del Creador. Somos nosotros los que definitivamente con esa postura nos distanciamos, nos cegamos hasta un punto de no ver la bendición que hay en la obediencia a cada instrucción del Creador. Nos regala también cómo ni brujos ni hechiceros pueden estar por encima del Creador. Cómo brujos y hechiceros son parte de la creación, tienen un propósito, que muchas de estas personas pretendrán estar por encima del Creador, y cómo el Creador nos muestra en su palabra que simplemente todo cuanto pueden hacer es porque está permitido por el Creador, y que a sus hijos, las personas que nos aferramos con fe y confianza, con emuná y bitajón, como se dice en hebreo, a la instrucción del Creador, siempre estaremos sostenidos en la protección y resguardo del Creador, así como estuvo sostenido en todo momento el pueblo del Creador. Porque todos estos hechos que son narrados en las Santas Escrituras solamente fueron para las personas que vivieron en desobediencia. El pueblo del Creador siempre estuvo protegido en fidelidad a la instrucción del Creador. Esta porción también nos regala cómo pueden caer miles a tu alrededor, y que si estamos sujetos a la instrucción del Creador, como dice el Salmo 91, siempre estaremos bajo su protección y resguardo. ¡Qué hermoso! Qué hermoso es poder sentir, como nos dejó el Creador registrado en estos espacios de sus Santas Escrituras, cómo lo que aplica para el mundo no aplicará para nosotros. Que si estamos sujetos a Él, podremos ver cómo están cayendo miles a nuestro alrededor, y podremos sentir la paz y la tranquilidad que solamente nos ofrece el cuidado del Todopoderoso. Esta porción nos regala la evidencia de que somos un
pueblo, que todos somos hebreos, que hemos cruzado de ese mundo de tiniebla, de oscuridad, de culto, de tradiciones, la cual muchas eran ignoradas porque crecimos bajo esa dirección que nos dieron nuestros padres. Y cómo el Creador nos ofrece esa oportunidad de hacernos a su autoridad suprema, que si le reconocemos a Él como esa única y soberana autoridad, nos hacemos a sus leyes, a sus instrucciones, seremos parte de su pueblo. Que no se trata de una religión, eso es un invento del hombre, que se trata de una relación directa con el Creador, con el soberano. Y que nuestro nombre como pueblo, aquí vemos ese hermoso regalo que nos da este precioso libro de Shemot, de nombres, es Israel. Los que luchamos sujetos al Creador y nos mantenemos en victoria, en bendición, siempre junto a Él. Que no solamente son los naturales, esos descendientes directos de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino que también somos esos extranjeros, porque de repente no tenemos ese registro que nos dé una certeza que podemos venir de ese árbol hermosísimo, genealógico, sino que igualito como extranjeros, como esas personas que éramos ajenos a ese vínculo, de esa simiente, también fuimos invitados y confirmados como pueblo, como lo dice Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículos 13 al 15. Somos parte de un solo pueblo. Y esto no solamente estaba confirmado para las personas extranjeras que se encontraban ahí, que salieron con ellos, y que seguramente se habrán incorporado muchos en el camino cuando veían la majestuosidad y la presencia del soberano del universo, sino que ese pacto estaba para los que estaban presentes ahí y los que no estaban presentes, todos los ausentes a través del tiempo. Como el Creador es claro con esta invitación en sus Santas Escrituras a que seamos parte de ese pueblo, Israel. Nos regala la evidencia de cómo tenemos un calendario, el calendario del Creador, lo cual nos permite ver con claridad y atender con precisión esas santas convocatorias para celebrar al Creador de la manera que el Creador lo ha establecido, no el hombre. El Creador nos regala reseñas donde no hay interpretación alguna que tengamos que hacer, de cómo atendiendo el calendario de Él, ese calendario donde nos habla de ese primer día, de los días con número, no con nombre. Este es el día primero, este es el día segundo, este es el día tercero. El único día que tiene un nombre es el día de reposo, es el séptimo día. Y ese día de reposo en hebreo se llama Shabbat. Y cómo nos deja claro que a través de atender este calendario no es celebrar un fin de año cuando a la humanidad se le ocurrió hacerlo, y tenemos que revisar con mucho respeto qué hay detrás de esa celebración, porque si Él nos establece que ese primer año comienza en la temporada de Aviv, de primavera, está muy distante de lo que es el invierno, señores. Tenemos que revisar con responsabilidad si realmente queremos seguir tradiciones y cultos o queremos seguir la instrucción del Creador. El primer año, señores, está claro, es en esa temporada de primavera. Y su nombre lo indica, Aviv. Primavera, es ese primer fruto que nos da la tierra y tiene un sentido lógico y coherente con la creación. Ese primer día del año es en ese momento, en primavera. Y solamente obedeciendo al Creador con precisión podremos entender y vivir a plenitud la alegría de disfrutar cada una de sus santas convocatorias. Nos regala también el hecho de que si alguien no está de acuerdo con todo lo que hemos compartido, con todo lo que indicó el Creador en sus santas escrituras, cómo compartió esta revelación a través de los labios de Moisés y de los que tenemos la emoción, la dicha de servir al Creador con fidelidad a su palabra, tiene realmente que resolver esta situación con el actor principal de este libro, con el autor del libro, como se dice en griego, Biblia, porque Biblia significa eso, el libro,
y Torah, instrucción en hebreo. Con esa persona debe atender cualquier diferencia con el autor del libro, con el actor principal, el protagonista principal de cada uno de estos hermosos relatos. Y como dice Yehoshua, ese nombre, y volvemos otra vez, Shemot, ese nombre que le dio Moisés a ese siervo fiel que siempre estuvo a su lado siendo obediente a las instrucciones del Creador, o sea, a quien le cambió el nombre por Yehoshua, lo cual significa el Creador es mi salvación, que su diminutivo, su apócope, es Yeshua, salvación. Como dice el libro de Yehoshua, lo cual encontramos en nuestras Biblias como Josué, en el capítulo 24, versículo 15, debemos escoger hoy a quién vamos a servir. Por mi parte, mi hogar y yo serviremos al Creador. Que la paz inigualable del Padre Eterno ocupe por completo sus almas y corazones. Shalom. Shalom.